tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Hola, buenos días. Bendiciones para todos. Ahora oramos para empezar el culto. Padre Celestial, gracias por nos amar. Te damos gracias por llamarnos para adorar y escuchar la palabra de vida de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, danos la sabiduría e inteligencia para entender bien la palabra de Dios. Queremos conocerte correctamente y ayudarnos a servir bien con corazón alegre. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora compartimos la palabra de Dios. Segundo Crónicas 7, 11 a 18. Segundo Crónicas 7. 11 a 18. Buscamos. Segundo Crónicas, capítulo 7, versículo 11 hasta 18. Leemos juntos. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí
este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré la langosta que consuma la tierra, y si enviaré pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta tierra, esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David, tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, yo guardaré mis estatutos y mis derechos. Yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Amén. Temor por coronavirus en todo el mundo es gran problema. Este se dice pandemia. Es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. Es un brote epidémico que afecta a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Después de China, decenas de miles de personas fueron confirmadas y miles de personas fueron muertas en Europa. Esto fue difundiéndose en Medio Oriente, África y las Américas. Cada país está paralizado y aterrorizado. Las catástrofes que amenazan la seguridad humana incluyen epidemias, desastres naturales como terremotos y tifones. ¿Cómo habla la Biblia acerca de esta peste? Dios usó varias plagas en la Biblia como una herramienta para juzgar a los pecadores. Primero, en los tiempos de Noé podemos ver cómo Dios ha juzgado los pecadores del hombre por medio del diluvio. Vamos, Génesis 6:5. Yo voy a leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
En este caso, Dios hizo la lluvia, tormenta, para destruir los pecadores. Segundo, en los días de Moisés, Dios trajo las 10 plagas en Egipto. ¿Sabes? Todo. Primero, sangre, lana, piojos, moscas, plaga en el ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas. Último es primogénito. Estas plagas llegaron a la faraón, rey de Egipto, como castigo por haber oprimido y hacer sufrir al pueblo de Dios. Por causa de estas 10 plagas, Egipto se dio por vencido y liberó a Israel. Tercero, cuando Moisés caminaba en el desierto, Dios juzgó a aquellos que se oponían a Dios y a Moisés mediante la mortandad. Cuando Coré se rebeló contra Moisés junto con Datán y Abiram, Dios castigó sus pecados por medio de la mortandad. La Biblia dice, número 16:49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Coré es una persona que igual tribu de Leví como Moisés. Pero Dios eligió solo un hombre, Moisés. Coré tenía celoso a Moisés, por eso rebel a Moisés. Dios juzgó a Coré por pestilencia. En este caso, Dios usó disease, enfermedad. Aquí la palabra mortandad en inglés se dice pestilencia y en Corea se lo conoce como fiebre tifoidea y se caracteriza por su fiebre alta. La bacteria tifoidea ingresa al intestino y causa diarrea, dolor abdominal, fiebre, una pandemia de transmisión rápida y síntomas fatales. También se caracteriza porque va acompañando por una fiebre muy elevada. Durante el periodo colonial japonés, 16,000 personas murieron e incluso en la década de 1970 los casos de tifoidea ocurrieron en grandes cantidades cada año en Corea. En los viejos tiempos, cuando no había cura, la tasa de mortalidad era cercana al 25 a 50%. Actualmente los tratamientos se han desarrollado y son menos del 1%. Ana Frank, famosa por el diario de Ana Frank, muere por causa de esta enfermedad. Además, cuando la nación de Israel formó una relación sexual como los moabitas en el desierto y sirvió a ídolos,
vemos cómo Dios castigó a 24,000 personas con la mortandad. Lo que hay que recordar es no malinterpretar que todos los desastres y enfermedades son de Dios. Dios usó a menudo estos desastres y enfermedades como una herramienta para juzgar a los pecadores. Y no debemos pensar que Dios los dio a todos. Personalmente, no puedo decir que Dios hizo lo que se hizo por falta de higiene. Cuando Dios permite desastres naturales o enfermedades, la mayoría están relacionadas con el pecado. Primero, en Jeremías 14, Dios dijo que incluso su pueblo sería destruido por desastre y enfermedades, porque la gente ama el pecado y odia dejar el pecado. Jeremías 14:11. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrendan, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios que los castigaría con hambre y pestilencia? Jeremías 14:10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en pagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Dios dijo, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque los pueblos aman pecado y no dejan sus pecadores. Por eso Dios envió hambre y pestilencia. Segundo, además en Ezequiel 7, capítulo 7, Dios usó el desastre y la enfermedad como un juicio para juzgar a su pueblo por haber servido a ídolos. Ezequiel 7:15. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad no consumirá el hambre y la pestilencia. Aquí, ¿por qué? Dijo Dios que los consumiría con espadas, hambre y pestilencia. Ezequiel 7:20 dice, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamiento en soberbia y hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. Aquí dice, Dios castigó a su pueblo por hambre, espada y fiebre. ¿Por qué? Porque ellos servían ídolos. En el Nuevo Testamento Jesús habló de desastre y la enfermedad como un presagio de sufrimiento en los últimos días. San Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias
y hará terror y grandes señales del cielo. Al entrar en el siglo XXI, el mundo sufre varias epidemias como terremotos y terrorismo, sequías e inundaciones, nuevos virus como SARS y MERS. Como dijo el Señor, sabiendo que el verano está cerca, cuando llegan las hojas de higuera, debemos recordar que los últimos días están cerca cuando vemos estos desastres y enfermedades. ¿Por qué Dios nos permitió tanto sufrimiento y enfermedad para hacer sufrir a las personas? El texto de hoy nos da la respuesta. Segundo Crónicas 7:13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo. Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo huiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios dice que te curará si dejas el mal camino cuando llega una sequía, un enjambre de ataques de langostas o una plaga. Se puede decir que esta catástrofe es la advertencia de Dios para aquellos que están dejando a Dios, están caminando por el mal camino. Dios usó los desastres para hacer regresar al hombre, ya que el hombre no quiso escuchar a Dios, o porque se encontraba muy apartado del camino de Dios. A través de este desastre, quiere que nos demos cuenta del pecado. Regresaremos del pecado y oremos humildemente a Dios. Dios tiene dos atributos importantes. Uno es amor y el otro es justicia. Dios es amoroso, pero no tolera el pecado y la injusticia, porque es el Dios de la justicia. No importa cuán amoroso sea Dios, Él no salva a los pecadores, hace que el pecador se arrepienta de sus pecados, lo convierte en un hombre justo y lo salva. Debido a que los pecadores son tercos y no buscan a Dios por sí mismos, Dios quiere que el hombre se arrepienta y se salvó incluso a través del sufrimiento. Finalmente, el propósito de la disciplina de Dios es permitir que los pecadores abandonen sus pecados y regresen a Dios por la vida y la paz. Vemos la palabra de Dios, Hebreo 12:5. Hebreo 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina,
y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al conducir en una carretera, si tiene una curva al final de una carretera, cuesta abajo, debe frenar para reducir la velocidad. De lo contrario, si sigue avanzando rápidamente, su automóvil se volcará y su vida se pondrá en peligro. Si dejas a Dios y tienes valores mundanos y te diriges hacia el pecado, debes frenar y reducir la velocidad rápidamente. La disciplina de Dios es como pisar los frenos de manera a salvar nuestras vidas. La característica en los últimos días es que muchas personas corren en dirección hacia los pecados, como un automóvil sin freno. En 2 Timoteo habla de aquellos que se dirigen al pecado. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrían tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si me incluyo en uno de estos, debo arrepentirme y volverme rápidamente. De lo contrario, la disciplina de Dios vendrá sobre personas como esta. Hoy, Satanás está bloqueando los odios de las personas para que no escuchen la verdad. Debemos abrir nuestros oídos y escuchar
el mensaje de advertencia de Dios para esta época. Hoy, Italia está siendo el país más vulnerable al coronavirus. Se dice que las muertes por el coronavirus ya han superado a China. ¿Por qué el virus se está extendiendo tan rápidamente en Italia? ¿Por qué es más rápido que otros países? Se dice que muchas personas ignoraron las órdenes del gobierno y se fueron de vacaciones cuando el país emitió prohibiciones escolares, prohibió ir al trabajo y prohibió varios eventos religiosos y manifestaciones. ¿Por qué el país restringe la libertad de las personas? Son medidas tomadas para proteger la vida de las personas, pero las personas ignorantes y arrogantes dicen que ahora es el momento de aprovechar y salir de casa y viajar, explicando que esta es la razón principal de la rápida propagación del virus. Ahora se ha puesto en marcha, pero ya es tarde. Se dice que incluso ahora las playas de Florida y los lugares turísticos famosos en Francia están llenos de personas que quieren tomar un descanso en medio del parálisis. Ellos ignoran la advertencia del gobierno para disfrutar de sus placeres. Hoy no debemos culparlos, pero debemos revisarnos para ver si estamos viviendo nuestro propio camino, cerrando nuestros oídos a las advertencias de Dios. Jesús dijo que era el permiso de Dios para que el ave voladora cayera repentinamente. Si es así, nunca debe tomarse a la ligera que un desastre tan grande haya llegado de todo el mundo. Debemos escuchar el mensaje de Dios para nosotros. Si ignoramos el mensaje, será irreversible cuando ocurra un gran desastre. Durante el diluvio de Noé, Dios dio un tiempo de 100 años para advertir sobre el juicio sobre el pecado. Sin embargo, todos ignoraron y fueron destruidos por el diluvio. Cuando Dios buscó a Coré, Datán y Abraham contra Moisés en el desierto, les advirtieron que se fueran, pero los que no se fueron destruidos por ellos. ¿Por qué? Con ellos. Porque Israel fue destruido por Asiria y Babilonia a pesar de ser el pueblo de Dios. Antes de la caída del reino, Dios envió a los profetas diligentemente para advertirles de sus pecados. Sin embargo, las personas con los oídos cerrados no escucharon al profeta. Dejaron a Dios y vivieron una vida pecaminosa con placer y entretenimientos todos los días. Cuando Dios da una plaga, da suficiente advertencia antes de hacerlo. A pesar de la advertencia,
si no te arrepientes y no te vuelves, enfrentarás el terrible juicio de Dios. Antes de las plagas de esta era, debemos volver a la Biblia y aprender a superar las plagas. Para superar el desastre, primero debemos orar a Dios, que es el anfitrión del cielo y la tierra. Cuando oro, primero debo admitir que soy un pecador ante Dios y confesar mis pecados. El desastre de Dios es sobre el pecado. 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Cuando oramos sinceramente por el arrepentimiento, si Dios lo perdona y podemos estar libres del desastre. Leamos el texto de hoy nuevamente. 2 Crónicas 7, 14 a 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré mis pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dios quiere que seamos libres del pecado. Él no está interesado por nuestro éxito o riqueza, sino en nuestra santidad. Después de arrepentimiento, debemos vivir una nueva vida. Es una vida de constante obediencia a la palabra. 2 Crónicas 7, 17. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel, para que el reino de Salomón siga prosperando. Debe guardar de la palabra hasta el final, como lo hizo David. Desafortunadamente, en la vejez, Salomón adoró a los ídolos y le fue arrebatado toda bendición a Egipto, a los países vecinos. Debemos vivir conforme a la palabra de Dios hasta el día que vayamos al reino de los cielos. Solo así seremos prósperos. Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. El diablo entra en nosotros por medio de nuestros pecados.
Pero si continuamente obedeciendo la palabra de Dios, entonces no tendrá por dónde entrar. Entonces el verdadero arrepentimiento y la oración traen un cambio de vida que obedece la palabra. Pablo, ¿saben Pablo? Pablo fue un hombre malvado que arrestó y persiguió a los creyentes de Jesús antes de conocerlo. Pero después de conocer a Jesús, su vida cambió por completo. De los que persiguieron a Jesús, a los que predicaron a Jesús, cambió en un carácter cruel a un hombre de fe amable. Pablo pertenece a la tribu de Benjamín. Como referencia en Génesis 49, 27, cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos, bendijo a Benjamín. Génesis 49, 27. Benjamín es robo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde le partirá los despojos. Por la mañana vivía una vida para mí, una vida egoísta, pero por la noche sería una persona quien comparte lo que tiene con los demás. Sí, la vida de Pablo como tribu de Benjamín fue al principio para su propia gloria, luego de que él creyó en Jesús, se convirtió en un hombre que vivió para la gloria de Dios. Si somos verdaderos creyentes en Jesús, ahora debemos ser transformados en personas que viven para otros, no para nosotros mismos. Aunque el coronavirus amenaza nuestras vidas y libertades, tenemos una respuesta bíblica. Convirtámonos en creyentes que superemos bien esta crisis mientras recordamos el mensaje de hoy. Resumen de la palabra de hoy. Primero, si dice que cree en Dios y vivió de acuerdo con sus pensamientos sin escuchar la palabra de Dios, seamos creyentes que reflexionen sobre la voluntad de Dios. Segundo, para volver a Dios, vayamos a Dios y seamos un santo que humildemente se arrodilla y ora. Si abandonas tus pecados, Dios te perdona y te cura. Dios está más complacido con los que se arrepienten. Todos podemos cometer errores. Si uno confiesa sus pecados y regresa, será salvo. Tercero, si has orado por la ayuda de Dios, cambiemos la fe con acción, la fe con obediencia. Antes vivía para mí, pero ahora seamos una persona que sirve a Dios. Dios tiene una palabra de promesa para aquellos que dependen de Él. Salmos 91, 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo de cazador, de la peste destructora. Por más que 10 millones de enemigos estén tratando de rodearme, si Dios Jehová de los ejércitos está conmigo en la batalla, entonces estoy a salvo. No importa cuándo
aterrador sea un virus que ataque al mundo, el poder de Dios puede vencerlo todo. Convirtámonos en un creyente que tenga más miedo de no vivir de acuerdo con la palabra de Dios que tener miedo del nuevo virus que se está esparciendo horriblemente. Dios permitió sanidad, recuperación y vida eterna a las personas que se arrepienten y regresen a Dios. Vayamos juntos a Dios que sana y restaura y pensamos todos los miedos. Superemos las enfermedades y seamos un creyente victorioso en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre Dios, damos gracias hoy por aprender bien la palabra de vida de Dios. Pedimos que las palabras que estudiamos el día de hoy puedan ser aliento para nuestras almas y ayúdanos a practicarlas en nuestra vida. Ayúdanos a no vivir con mi pensamiento, sino con la palabra de Dios durante mis días en este mundo. Ayúdanos para tirar todo tipo de mentiras y mal pensamientos en mi corazón y limpianos con la sangre de Jesús. Santifícanos con tu palabra porque tú eres santo. Cuando oro, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Gracias por estar junto con nosotros y ayudarnos hoy. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.